have you killed today? How many kids have you killed today? Pues siguen los altercados en campus educativos de Estados Unidos. La Universidad de Columbia, que ha sido epicentro de las protestas en rechazo a la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, toma medidas al respecto y ya empezó a suspender a los estudiantes que desafiaron el ultimátum que se dio este lunes por parte de las autoridades del centro educativo para que levantaran el campamento instalado en el campus de la universidad. Recordemos que anoche estudiantes irrumpieron en uno de los edificios y se atrincheraron en el interior, mientras otros hacían una cadena humana en el exterior. Y 9 manifestantes fueron arrestados en el campus de la Universidad de Florida en Gainesville y 3 en la Universidad del Sur de Florida en Tampa en relación con estas protestas que se han presentado por Israel y su guerra contra Hamás en Gaza. Conocían las reglas, las rompieron y enfrentarán las consecuencias. Eso decía Steve Orlando, portavoz de la Universidad de Florida, en un comunicado. Alessandra Martín, adelante desde la Florida. Tú nos tienes a esta hora más información sobre esos últimos arrestos que se han hecho en campus universitarios de este estado. Adelante. Hola, ¿qué tal están? Feliz martes. Así es, según la universidad, los cargos incluyen no obedecer a una autoridad legal y resistirse sin violencia tras pasar la propiedad después de una advertencia, y además uno de ellos fue acusado de agresión tras escupir supuestamente a un oficial. Y en un comunicado, el portavoz de la UF, Steve Orlando, anunció los arrestos y además dijo que la universidad había proporcionado amplias advertencias la semana pasada sobre estas actividades prohibidas y además afirmó que ellos no son un daycare. Escuchemos. Esto no es complicado. La Universidad de Florida no es una guardería y no tratamos a los manifestantes como niños. Ellos conocían las reglas, rompieron las reglas y tendrán que enfrentar las consecuencias. Durante muchos días le hemos dicho a los manifestantes, de los cuales muchos fueron agitadores, que ellos podían ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación. Y hay que decir que según la Universidad del Sur de Florida se permiten tiendas de campaña en el campus bajo ciertas condiciones, pero los funcionarios de la universidad advirtieron anteriormente a los estudiantes en un aviso escrito que no habían recibido el permiso requerido por adelantado. Así que, como ven, la polémica está servida, y es que en los últimos días decenas de universidades estadounidenses en todo el país han sido escenario de protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza, lo que ha llevado a la detención de cientos de personas y también a enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Avanzamos con la agenda en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro insiste en un nuevo proyecto de reforma a la salud y por eso radicará otra reforma en los próximos días. El documento llegaría al Congreso con mensaje de urgencia. Pese a que la reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima de Senado, el gobierno ya anunció que presentará un nuevo proyecto. Nosotros respetamos el espacio de concertación en el Congreso y así como hablamos con sectores por fuera del Congreso, evidentemente tenemos que dar la concertación en el Congreso. Lo lógico es que vaya con mensaje de urgencia. Tras conocerse la decisión, los 8 senadores que hundieron esta iniciativa en Comisión Séptima de Senado manifestaron sus reparos. Los 8 senadores que votamos la ponencia de archivo lo hemos analizado y hemos encontrado que es el mismo texto del anterior, pero también los 8 senadores tenemos claro cuáles son los puntos que sí debe tener un nuevo texto de reforma pensional. Entre tanto, en la Cámara de Representantes las opiniones están divididas. Es una reforma más acotada, ya no tiene los 150 artículos, se va a reducir a 50. Creo que va en la línea de los puntos fundamentales. Este es un texto que se concertó a puerta cerrada con las EPS, excluyendo a médicos, académicos y sobre todo a los pacientes. Es un texto que sigue careciendo de legitimidad. El gobierno ha dicho que espera radicar este proyecto en las próximas horas con la intención de que sea aprobado antes del próximo 20 de junio. Y atención, el expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció tras un chequeo médico de rutina que le fue detectado un tumor en el esófago y que su condición de salud actual le hace complicado seguir los tratamientos regulares contra el cáncer. En una conferencia de prensa del grupo político liderado por Mujica, Movimiento de Participación Popular, el exmandatario de 88 años dijo que sus médicos están evaluando cómo proceder ante este escenario. Señala que su situación es compleja, ya que desde hace más de 20 años padece una enfermedad inmunológica que le afectó, entre otras cosas, los riñones. Este fue su mensaje. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido, doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años
que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Luchen. La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres.